Entonces, bueno, muchachos de 11, vamos a hacer una breve explicación sobre límites de sucesiones, ¿sí? Les recomiendo, por favor, que revisen los videos que nosotros, o digamos, o que yo les coloqué ahí como guía para que desarrollen los temas, ¿sí? Entonces, no olviden también que tienen que hacer un video ustedes mismos, grabado ya sea en su celular, en lo que sea, ¿cierto? No necesitan hacerlo, mejor dicho, super editarlo, no. La idea es que en unos breves minutos me lo pueden enviar al chat interno, me expliquen qué es la sucesión de Fibonacci. ¿Listos? Les sugiero, vuelvo y repito, que vean los videos que están ahí en la guía para entender de qué se trata esa sucesión como tal. ¿Qué es una sucesión en matemáticas? Entonces, una sucesión en matemáticas es un conjunto, ¿sí? Entonces ya ustedes van a decir, bueno, profe, ¿qué es un conjunto? ¿Qué? ¿Sí? Un conjunto simplemente es una agrupación de elementos con términos en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, el conjunto de los números pares, ¿sí? Entonces sería 2, 4, 6, 8 y 10 y demás, ¿sí? E infinito. Entonces, es un conjunto. Entonces, sus elementos están separados por comas. ¿Y cuáles son los impares? 1, menos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así. Resulta que en las sucesiones, ¿sí? Hay un término que se llama un término enésimo, ¿sí? Es decir, que no tiene fin, ¿sí? En algunos textos lo encuentran así, en otros lo encuentran n rayita ésimo, ¿sí? ¿Y cuál es ese término enésimo? Es la n que pertenece a los enteros. Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá y ahorita lo subrayo. La n que pertenece a los enteros. Recuerden que el símbolo que representa pertenece es este, ¿no? Así como una E, me quedó un poquito. Y no es otra cosa que este conjunto que yo les acabo de escribir ahí. En otras palabras, empieza desde 1 y termina en infinito, ¿sí? Esta n me está indicando de que es infinito. ¿Qué particularidades tiene este conjunto? Que va de 1 en 1, ¿cierto? Hasta infinito, y que no tiene el cero, vuelvo y repito. Entonces, una sucesión, en conclusión, es un conjunto de elementos con un orden característico establecido por el término enésimo. Entonces, todas las sucesiones que nosotros vamos a trabajar cumplen esta condición, que va desde 1 hasta infinito y para el caso de 1 en 1, ¿sí? Eso significa que son los números enteros, que va de 1 en 1. No vamos a trabajar, para el término enésimo no vamos a trabajar negativos. Entonces, por ejemplo, la sucesión 2n, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la sucesión 2n? En algunos textos colocan una n pequeñita para indicar de que ese conjunto es una sucesión. Entonces, pónganle cuidado cómo es. Colocamos aquí 2, ¿sí? Y luego el primer término enésimo, ¿quién es? Es 1. Y lo ponemos acá. Coma. 2, este 2 es el que está aquí en la sucesión. Luego ponemos el segundo término, que ¿quién es? Es este 2. Luego colocamos 2 y el siguiente término, ¿quién va a ser? 3, ¿cierto? Lo estoy dejando entre paréntesis porque me están indicando esta sucesión que este 2 multiplica al término enésimo. Y el término enésimo, por favor, no lo olviden, es este que está acá. Entonces, aquí seguiría 2 por quién? 2 por, ¿quién me diría? Pueden participar, muchachos, 2 por 4. Por Dos, 4, y Eso, así listo. sucesivamente con todos. Pues ¿Hasta dónde? Hasta 2, infinito. n. ¿Listos? Vamos a llamar a la n, aquí en este caso como infinito, aunque recuerden ustedes que el infinito es como un 8 acostado así. Entonces, eso es una sucesión y ya nosotros la desarrollamos, ¿sí? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, ¿sí? 2 por 4, 8 y así sucesivamente. Y esta es la sucesión de los números pares. Ahora, ¿cuál será la sucesión de los números impares? Entonces, cualquiera podría decir 3n.
Y resulta que no, señores. ¿Por qué? Porque 3n sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces 3, 6, 9, 12 no son los impares, que los impares son 1, 3, 5, 7. La fórmula es 2n menos 1. ¿Listos? Entonces, aquí ya pues estamos clarificando lo que significa una sucesión en matemáticas y cómo se encuentra el recorrido de la sucesión. ¿Qué significa el recorrido? Pues todo esto. Entonces yo puedo llegar y decir, por ejemplo, a ver, hagamos una sucesión, por decir algo, eh, internet, ya. Entonces, por decir algo, bueno, ampliémoslo acá a 3n menos 1, ¿sí? Vamos a hacer esa sucesión. Entonces, eso sería igual a 3, ¿sí? En 3 factor de 1 menos 1, coma, ¿sí? 3 factor de 2 menos 1, coma. Miren lo que estoy haciendo, ustedes, yo lo voy haciendo, pero ustedes por favor vayan mirando qué es lo que estoy haciendo. Menos 1, coma. Voy a hacer 3 puntos suspensivos para indicar de que eso es hasta infinito, ¿sí? Y por último, pues coloco nuevamente 3n menos 1 y cerramos acá. Bueno, cerramos acá. Entonces, esa sucesión 3n menos 1, hallé el recorrido, ¿cierto? Que es este. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Y a esa multiplicación le restamos 1. Miren la diferencia de acá. Aquí hay un término constante, el 3, ¿cierto? Que está multiplicando a n. Aquí también hay otro término constante que es el menos 1. Multiplicamos 3 por n y le restamos 1. Pero hay un término que va variando nuestra sucesión, que es ese término enésimo, que es el que está aquí dentro de paréntesis. Y eso sería igual a qué? Entonces, desarrollamos, eso sería igual, yo no sé qué pasa, no sé si es el internet o es el sistema acá. Bueno, 3 por 1, 3, menos 1, 2, coma, 3 por 2, 6, menos 1, 5, coma. Luego este, 3 por 3, 9, menos 1, 8. 8. Y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces quedaría 3n menos 1. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí no hay problema. Es eso lo que es una sucesión en matemáticas, cómo se halla su recorrido y cómo se clasifica. Fácil, pónganle cuidado. Si yo, por ejemplo, digo que esto crece hacia infinito y todos los términos del recorrido siempre van aumentando, entonces es una sucesión creciente. ¿Sí? Pero si resulta que eso se va disminuyendo, será una sucesión decreciente. Monótona es cuando crece y decrece, porque yo puedo tener una sucesión perfectamente, porque es que yo puedo meter radicales, logaritmos, funciones trigonométricas en una sucesión. Perfectamente lo puedo hacer. No solamente eso se hace con números enteros, no, eso se puede hacer con todo. Entonces yo puedo tener una sucesión que vaya subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, y de pronto bajó, menos 10, menos 20, menos 30, 15, 20, 1,8 y así. Entonces, eso es una sucesión monótona. Y una sucesión convergente y divergente lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Entonces, voy a borrar todo esto. Y aquí en este ejemplo sí me voy a demorar un poquito. Entonces, voy a colocar acá. Hallar el recorrido. Oiga, pero ¿qué pasa con esta vaina? Ya, listo. Hallar el recorrido de la sucesión. Bueno, ahorita la copio. Para n igual a 1, 2, 3. Coloquemos 10. Coloquemos 100. Y coloquemos 1000. ¿Listos? Hagámosla solamente para eso. Coma. Graficarla. Graficarla. Sí, representarla gráficamente. Clasificarla. Clasificarla. Y hallar el límite. Y determinar, porque ya está arriba. Y determinar el límite si existe. El límite si existe.
Listos. Vamos a hacer ese ejercicio, muchachos. Yo creo que con este ejercicio ya entienden la primera guía que tienen que entregar de este viernes en 8. Entonces, así es el enunciado del ejercicio, ¿sí? ¿Cuál guía vamos a hacer? 1 sobre n. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Ah, no, quedarían ver algunas propiedades para entender. Bueno, con otra explicación de esta ya lo podemos hacer. Entonces, pónganle cuidado qué es lo que hacemos acá, muchachos. Vamos a hallar el recorrido de la sucesión, vamos a clasificar y vamos a graficar, ¿sí? Para determinar si el límite existe. Entonces, tenemos acá 1 sobre n, ¿sí? Esa es la sucesión, 1 sobre n. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera, pónganle cuidado. Ya nos dijeron que esta n es el término enésimo, se va cambiando por los valores desde 1 hasta infinito, ¿sí? Entonces, el primer numerito que va aquí es ¿quién? Pues 1. Luego, el siguiente número va a ¿quién? 2. Luego, 3, ¿sí? Y así sucesivamente. 4, 5, 6, 10. Me están diciendo que hallen para n igual a 1, 2, 3, 10, ¿sí? Entonces, colocamos aquí 1 sobre 10. Luego, 100, ¿sí? Es que con esos números yo ya voy a poderles explicar qué es lo que sucede. 1 sobre 100 y por último 1 sobre 1000, ¿sí? Entonces, recuerden que eso es como si cogiéramos una pizza y la dividiéramos en 2 partes, en 3 partes, en 10 partes, en 100 partes, o como lo vamos a hacer acá, en 1000 partes. ¿Listos? Entonces lo hacemos aquí en 1000 partes. ¿Listos? Por último, 1 sobre n, ¿no? Colocamos el término en este. Por favor, ¿qué estamos haciendo acá, muchachos? Hallando el recorrido de la sucesión para estos números que me están pidiendo. ¿Listos? Entonces, desarrollamos, pónganle cuidado, muy fácil. 1 dividido en 1, pues 1, ¿cierto? Voy a poner aquí un punto y coma. 1 dividido en 2, 0,5. ¿Sí? Eso nos da 0,5. Punto y coma. 1 dividido en 3, 0,33333 infinito. ¿Sí? Entonces eso se coloca aquí un periodo, que esto lo que está sobre el 3 significa que es 3333 hasta no acabarse. ¿Listo? Hasta infinito. Bueno, punto y coma. 1 dividido en 10 da 0,1. Por favor, aquí van 3 puntos, sino que es que el programa no me deja. ¿Sí? Dejarlos hacer así tan fácil. 1 dividido en 100, 0,01. ¿Sí? 0,01. Bueno, y por último, 1 dividido en 1000 da 0,01. Por favor, lo voy a colocar aquí arriba, pero eso es ahí que sigue ahí. 0,01. ¿Listos? Y cerramos nuestra llave. Bueno, colocaríamos el término enésimo, 1 sobre. Listo, muchachos, ya hallamos el recorrido y lo volvimos decimal. ¿Pero para qué lo volvimos decimal? Para poderlo graficar. Entonces vamos a graficarlo rápidamente. ¿Cómo se representa gráficamente una sucesión? Que eso es lo que estamos analizando. Entonces la sucesión no se hace en un plano bidimensional, es decir, no se hace en el plano cartesiano, sino se hace en una línea, en una recta numérica, ¿sí? O en una recta real. La recta numérica es la que va de 1 en 1 en 1 en 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. La recta real es la que incluye todos los números que ustedes conocen. ¿Listos? Entonces vamos a colocar aquí 0 y vamos a colocar aquí 1. Y vamos a graficar esta sucesión. Pónganle cuidado cómo se hace. Voy a hacerla con rojo para que ustedes empiecen a dar cuenta. El primer término, 1. Entonces lo ponemos acá. 1. Listo. Aquí graficamos nuestro primer punto. Ahora, 0,5. 0,5 es la mitad entre 0 y 1. Porque es como si cogiéramos 1 y lo dividimos en 2. Entonces dividimos esta parte en 2. ¿Y esto nos da cuánto? 0,5. ¿Listos? Ahora, ¿qué término sigue? 1 dividido en 3. Entonces nos da 0,3, ¿sí? 1 dividido en 3 nos da 0,3. Es como si dividiéramos nuevamente esto en 3 partes iguales. Entonces más o menos 0,3 va a quedar por acá, ¿sí? Porque por aquí sería la otra tercera parte. Y esto sería o un tercio, si lo quieren colocar, o 0,3, como ustedes prefieran hacer. Ahora, seguiría 1 dividido en 4, ¿sí? 1 dividido en 5, entonces 1 dividido en 4, 0,25, 1 dividido en 5 da 0,2, ¿sí? Pero pasamos a 1 dividido en 10, da 0,1.
Entonces póngale cuidado, muchachos, ya nos acercamos más al cero, ¿sí? Y vamos a imaginar que aquí es 0,1. ¿Por qué? Porque es como si dividiéramos este pedazo desde 0 a 1 en 10 partes iguales, ¿sí? Ahora, 1 dividido en 100. Entonces, como si lo dividiéramos en 100 partecitas pequeñitas y son iguales. Entonces, vamos a hacer cada vez más cerca al cero. Y 1 dividido en 1000, pues lógicamente va a ser más pequeño porque va a ser milimétrico y va a ser más pegado al cero. Sin embargo, a mí nadie me ha dicho que esta sucesión termina en 1000. No, señores, yo les dije, hallemos el recorrido, pero la sucesión va hasta ¿dónde? Hasta n. O sea que yo puedo hacer perfectamente en matemáticas 1 dividido en 1.000.000, 1 dividido en 10 millones, en 1.000.000.000, en 1.000.000.000. Pero ¿qué nos estamos dando cuenta, muchachos? Y aquí es donde ya terminamos, ¿sí? ¿Qué nos estamos aproximando hacia dónde? Nos estamos aproximando hacia el cero. Arrancamos en 1, ¿sí? Y nos estamos aproximando ¿hacia dónde? Hacia el cero. Entonces, al aproximarse todo el recorrido de la sucesión, de todo lo que está acá, nos estamos aproximando a este número, al cero, ¿sí? Yo puedo llegar y decir lo siguiente. Pónganme cuidado y ahí ya pues vamos aclarando muchas cosas. Límite, ¿sí? Límite cuando n o x, cualquiera de las dos, tiende a infinito, porque en la guía ustedes se van a encontrar con la x, ¿cierto? O la n. En los anteriores límites que ustedes habían visto en el segundo periodo, aquí encontraban un número. Aquí no, aquí encuentran es una n. Entonces, cuando dice n tiende a infinito, significa que esto se refiere a una sucesión. Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 sobre n, porque es que estamos hallando esa sucesión. De 1 sobre n, ¿sí? ¿Qué sucede? Que eso es igual ¿a quién? A este señor, a 0. Pero ¿cómo así, profe? ¿Por qué a 0? Pues porque todo el recorrido, así como lo indica esta flecha, significa que todos estos numeritos, al hacerse más grande, digamos la n, cada vez se va aproximando más a 0. Y ese es el resultado. Entonces, ¿cómo se clasifica, por favor? Entonces, esta es la representación gráfica de la sucesión. Lo vamos a colocar acá. Representación gráfica, ¿sí?, de la sucesión. Esto es el límite, ¿sí? Si existe, porque pueda que no existe. Ustedes me pueden preguntar, profe, pero si por ejemplo la sucesión se va 1, 2, 3, 4, infinito, pues fácil, significa que el límite no existe, ¿sí? En este caso sí existe. Y cuando el límite existe, que es lo único que nos falta ya clasificarla, significa que la sucesión es convergente, ¿sí? Y converge a 0. Es decir, lo que vale el límite. Y ahí, muchachos, es lo primero para entender esa guía que tienen ustedes ahí del tercer periodo. Este es un tema relativamente sencillo. La sucesión que ustedes tienen que exponer es algo así similar. Mirar cómo esos números que dice Fibonacci están en la naturaleza. ¿Listos? Entonces, convergente, por favor, es cuando todo el recorrido de la sucesión converge hacia un solo número. Pero si, por ejemplo, no converge hacia ningún número en específico, significa que diverge. ¿Listos? No sé si ustedes vieron la película Divergente, ¿sí? Que ahí se utiliza ese concepto. Diverge porque va a varios puntos. Bueno, muchachos, entonces, esa es la explicación hasta el momento, que haría ver las propiedades de límites de sucesiones y algunos ejercicios para que se den cuenta que este tema, vuelvo y repito, es muy sencillo. Entonces, retroalimentación. Sucesión es un conjunto de elementos con un orden establecido por el término enésimo. ¿Listos? ¿Qué es el término enésimo? Lo expliqué anteriormente, que son desde 1 hasta infinito de 1 en 1, ¿sí? Que son los n que pertenecen a los enteros positivos. Ahora, ¿qué es hallar el recorrido de una sucesión? Pues cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. En este ejemplo yo pedí solamente n igual a 1, 2, 3,
10, 100 y 1000. ¿Listo? Por eso solamente dice eso. Luego, podemos graficarla, que se hace en una línea recta y lo vamos colocando todos los puntos. Y por último, determinar el límite y sabiendo si hay un límite, pues con ver. ¿Listos? Si no hay un límite, diver. Otra cosita que no había explicado, si es creciente o decreciente. En este caso, decreciente. ¿Listos? La sucesión es decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque todos sus términos que componen el recorrido, ¿sí? Van siendo cada vez más pequeños, menores al anterior. Es decir, mire, empezamos en 1, luego 0,5, luego 0,3, luego 0,1, y cada vez se va volviendo más pequeño. Cuando era n, recuerden que era creciente. Bueno, muchachos, un minutico para que alguien quiera hacer alguna pregunta, con gusto, pues, si la podemos resolver mejor antes de terminar la grabación. Si alguien quiere preguntar, es el momento. No, no, señor, todo claro. Y, Todo claro. sí, Perdomo decía que tenía varias dudas. Ya le... Pues no, profesor, era pues ya básicamente la resolví porque no tenía muy claro de cómo graficarla. No Ah, tenía bueno, muy claro cómo ok. es gráfica, pero no, ya entendí. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá para que no quede tan extensa y siempre ni por más queda extensa. Bueno, muchachos, éxitos, por favor, terminen de hacer la guía. Olviden, no se les olvide entregar la guía con hoja de portada. Éxitos.